Vale. Buenas tardes, estamos hoy con Ricard Ramón, profesor de Educación Artística en la Universidad de Valencia, y el artículo que ha escrito para la revista Artseduca se titula Narrativas visuales pedagógicas de reconstrucción identitaria. ¿Nos podría explicar un poco de qué va? Bueno, el artículo recoge un proceso de investigación más amplio. En realidad este artículo es parte de una investigación mucho más compleja, es una línea de investigación que yo abrí hace años, que básicamente se centra en utilizar la fotografía, pero la fotografía desde un punto de vista o entendida como un arte, entendida como un instrumento de creación estética, de creación artística, y sobre todo como un instrumento de creación de conocimiento, ¿no? Es decir, entonces, en este caso concreto, lo que describo y analizo es una experiencia concreta que desarrollo con un grupo de alumnado del máster de secundaria, del máster de profesorado de secundaria, de la especialidad de educación artística o mal llamada de dibujo, ¿no? Y planteamos una acción que se basa sobre todo en una acción performativa donde ellos tienen que de alguna forma reconstruir su propia identidad, construir una identidad ficticia. Había una segunda parte que era también representarse en su propia identidad, entonces generar el contraste entre cómo se representaban ellos hacia sí mismos a través de una imagen, a través de una acción que se recogía con una imagen fotográfica, y luego representar una persona encarnada en sí mismos, encarnada en esa acción, que no fueran ellos. En muchos casos, pues eligieron el polo contrario, ¿no? Muchas veces de aquello que ellos no representaban, aquello que ellos no querían ser. O bueno, hubo un poco de todo. Y básicamente se trata de describir el proceso de esa acción, porque es una investigación-acción, y de cómo se desarrolla y las conclusiones a las que llegó. Sería un poco ese el resumen del artículo, por no hacerlo más extenso. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de investigar sobre este tema? Sobre el tema de las narrativas, biográficas, sobre el tema de la fotografía. Sí, sobre, digamos, un poco la narrativa las narrativas visuales para la reconstrucción identitaria. Pues siempre me ha interesado mucho creo que el tema de la identidad está muy vinculado al ámbito educativo, y siempre he pensado que las artes son un medio, el mejor medio, ¿no? El medio ideal para desarrollar de alguna manera esas acciones, ¿no? Desarrollar y profundizar en las identidades. Yo creo que el tema de las identidades es esencial, es fundamental en la construcción del conocimiento. Si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos a los otros, es muy difícil, ¿no? Articular o establecer un conocimiento mínimo sobre el mundo, ¿no? Porque el mundo se construye a partir de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, me interesaba mucho esto, y me interesa mucho también el tema de las narrativas biográficas, me interesa mucho profundizar en este ámbito, y siempre lo incorporo tanto en la práctica docente como en la práctica investigadora, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de investigación educativa, es muy difícil desligar ambos mundos, es decir, la práctica docente está muy conectada a la práctica investigadora, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, es un tema que considero fundamental, ¿no? Dentro de mi línea de investigación. En el artículo explica un poco qué es el arte para usted. ¿Podría también explicarlo aquí? Bueno, es una pregunta, es la eterna pregunta. Para mí, básicamente, el arte es un medio de conocimiento. Es decir, yo soy profesor de educación artística, como bien habéis dicho, y entiendo el arte como un instrumento de creación de conocimiento, al mismo nivel que cualquier otro instrumento de creación de conocimiento, incluso muchas veces más, ¿no? Porque tiene un poder simbólico, tiene el poder de construir significados múltiples o múltiples verdades en un mismo discurso, cosa que a lo mejor otros medios no tienen con tanta claridad, con lo cual yo creo que el arte nos permite descubrir el mundo. Es decir, el mundo, como ya he dicho, ¿no? El mundo se crea a partir de nuestras proyecciones de pensamiento, de nuestro propio pensamiento y de nuestro conocimiento. Nosotros conocemos, y el universo va creando, va creciendo a partir de lo que conocemos.
Y el arte yo creo que nos permite explorar un tipo de conocimiento mucho más complejo, mucho más sensible, mucho más simbólico, mucho más difícil de explicar también, es cierto, pero que nos lleva a una dimensión un poco más profunda del ser humano y de entender el mundo, ¿no? Yo creo que nos ayuda a entender lo inentendible o lo inexplicable, ¿no? Entonces, para mí el arte es ese instrumento esencial que nos conecta con el conocer el mundo de una forma muy potente, ¿no? Y un poco esa es la idea que emerge, yo creo que en todas mis investigaciones, en todos los artículos y en todos los trabajos que planteo, ¿no? Incluso en la forma de aplicar la propia docencia. Muy bien, y como dice en el artículo, que la fotografía, la performance y la narrativa para la construcción de nuevos relatos biográficos, ¿qué cree que estos elementos suponen para la construcción de dichos relatos? Bueno, pues yo creo que, por un lado, la performance, la acción performativa, porque a veces cuando hablamos de fotografía, claro, la fotografía pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? Yo siempre hablo que la fotografía no es una única cosa, sino no es lo mismo hacer una foto para registrar algo, para registrar un acontecimiento, hacer una foto para describir algo o hacer una foto con un contenido estético, poético, artístico. Yo creo que son realidades completamente diferentes, incluso también en función del medio tecnológico que utilicemos. Estamos hablando de diferentes realidades en realidad que utilizan una misma tecnología, si queremos llamarlo así, aunque también hay múltiples tecnologías a la hora de hacer fotografías que también alteran, ¿no? O intervienen en esa transformación. Pero a veces se olvida, ¿no? Se desconecta de esta idea del acto performativo, ¿no? Del propio acto fotográfico, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí había dos factores, ¿no? El hecho de ponernos en la piel del otro, pero no solo a través de la imaginación, sino a través de la acción también, ¿no? De llevarlo a cabo y de crear una visualización. Es decir, cuando yo hago esta recreación, cuando yo hago esta acción performativa en el aula, cuando yo recreo y me pongo en la piel de otra persona a través de mi propio cuerpo, ¿no? Yo creo que eso nos permite también entrar mucho más, ¿no? En el otro que si no simplemente así, te veo desde lejos, te veo desde fuera, te comprendo, pero de alguna manera se trabaja mucho más el tema de la empatía, se trabaja mucho más, es decir, que en realidad puede servir incluso a nivel no solo investigador, ¿no? A nivel de aplicación en la propia aula para trabajar este tipo de cuestiones, yo creo que es fundamental, ¿no? Pero claro, si nos quedamos solo en la acción performativa, solo de alguna manera cerramos el círculo, cerramos la acción en el espacio y en la experimentación que se produce en el aula en ese momento y que ya no va más allá. Al incorporar la fotografía, al incorporar esta vertiente que lo que hace es de alguna forma expandir la acción más allá del momento en el que sucede, es decir, podemos analizar la acción después y podemos además vivir un poco o llegar a conclusiones desde dos puntos de vista. Un punto de vista es aquel que experimenta, aquel que está en la acción, que de alguna forma se transforma para esa acción, pero luego también los que no han participado directamente en la acción, que a través de las imágenes pueden también valorar, analizar, con lo cual hay una doble vía de significados que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y luego el tema de la narrativa, porque una parte de la acción no consistía únicamente en ponerme en la piel de un personaje, recrearlo, hacer esta acción performativa, registrarlo fotográficamente, sino que además tenía que narrar una historia, que inventar, que escribir una historia. Cada uno de los participantes tenían que construir su propia historia, tenían que ponerse en la piel de esa persona antes de caracterizarse de esa persona, tenían que escribir sobre ella, tenían que intentar pensar como ella, quién era, de dónde venía, qué hacía. Y ese un poco es el tema de la narrativa, ¿no? El tema del relato narrativo que se incorporaba y que de alguna forma hacía o permitía pensar previamente en el personaje que luego se recreaba a través de la performance y se registraba a través de la imagen fotográfica. Por tanto, ¿cree que la fotografía serviría para el empoderamiento de la identidad construida? Bueno, no lo sé. Yo creo que sí. De hecho, hay
múltiples artistas, ¿no? que la han utilizado en ese sentido y bueno, y de hecho en realidad se utiliza en el día a día, ¿no? Las redes sociales son un ejemplo muy potente de cómo construimos nuestra identidad a partir de la imagen, ¿no? A partir de la imagen que proyectamos de nosotros mismos, no solo a través del selfie, que es un tema muy estudiado, sino también a través de qué imágenes elegimos compartir, publicar, qué imágenes hacemos. Al final todo eso va constituyendo y va construyendo una identidad pública, si se quiere así, compartida, pero es una identidad con unas características muy determinadas. Es diferente en este caso el planteamiento porque lo que se hace aquí es trabajar desde una reflexión mucho más íntima, mucho más personal, no tanto construir una identidad para los otros, sino construir una identidad para mí mismo, ¿no? Es decir, yo en este trabajo, en este análisis, lo que trato es de ver cómo sería yo si fuera otra persona y ponerlo en relación a cómo soy yo, siendo quien soy, y ver hasta qué punto ese quién soy también es también un poco jugar a ser otra persona, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de relatos o de disquisiciones que se juntan, pero que al final se las lleva el que las vive, el que las experimenta, es decir, aquel que participa en la acción, aquel que analiza la acción, es de alguna forma el que se lleva un poco el resultado del proceso investigador, ¿no? Sobre todo. Entonces, en esta línea sí que serviría para experimentar la propia construcción de la identidad. Sí, sí, completamente. Sí, sí, de este tipo de relatos y muchos otros, ¿no? Incluso para ayudar a construirla, ¿no? No solo para experimentar esa construcción de la identidad, sino para aprender a construirla también, porque muchas veces tenemos que aprender a construir nuestra identidad. Es una cosa muy importante, y yo creo que los que nos dedicamos al ámbito de la alfabetización visual, al mundo de la imagen, de las artes visuales, tenemos muy clara, ¿no? Es decir, que, claro, cuando la identidad en el mundo contemporáneo se construye básicamente a partir de imágenes, el problema es que la mayor parte de la gente no sabe construir con imágenes o no sabe relatar con imágenes, ¿no? Entonces lo que haces es básicamente construyes tu identidad o construyes tu propio relato personal a partir de estructuras o de relatos o de narrativas que otros han construido ya para ti, porque tú no sabes hacer tus propias narrativas visuales, tú no sabes construir tu propio discurso visual, con lo cual la identidad que estás construyendo a través de las imágenes es una identidad prestada, ¿no? Que es una identidad que nace a partir del relato que otros presentan, pues a partir de, pues básicamente por imitación, por querer, normalmente el tema de la imitación es el que mejor funciona, ¿no? En estos relatos de construcción identitaria a través de la imagen, porque nadie nos ha enseñado, nadie les ha enseñado a tratar de construir su propio relato visual a través de la producción de sus propias imágenes. Piensa que la escuela nos enseña desde muy pronto a leer, a escribir, a construir relatos a través de la palabra, pero el relato a través de la imagen se abandona muy pronto. Entonces, estamos como huérfanos, estamos incapacitados de construir relatos a través de las propias imágenes, ¿no? Y como tú bien dices, eso es fundamental a la hora de mostrarnos, ¿no? De construir. Y claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Luego podemos casi como hacer como estereotipos muy concretos de personas a partir de, pues mira, estos, por su propia imagen tendemos, ¿no? Tendemos a agruparlos, tendremos a dividirlos incluso por grupos sociales, por grupos de muchos tipos, pero probablemente no ya solo por una cuestión natural, sino por una cuestión de esa creación inconsciente de un relato que en realidad no nos pertenece y que es prestado y que vamos construyendo a partir de estos préstamos visuales, ¿no? Porque, insisto, no somos capaces de construir nuestros propios discursos visuales y eso creo que es grave, básicamente.